Muy buenas noches, queridos amigos. Es un gusto muy grande para Diálogos al Café Marcos Escudero recibir en esta oportunidad a tres distinguidos panelistas que nos van a ayudar a reflexionar sobre las nuevas políticas económicas en América del Sur. Digo nuevas porque aunque una de ellas ya tiene más de 25 años o 20 años, un poco más, en realidad están marcando pautas nuevas de conducta en general en todo el continente, donde hasta hace muy poco tiempo ha prevalecido sobre todo el estatismo y la desconfianza al mercado. Nos acompañan en esta oportunidad Mauricio Ríos García, que es editor de Macro Assessment, una publicación que hace seguimiento al desempeño de las macroeconomías y ha estado haciendo un seguimiento muy cercano a lo que hace Javier Milei, el gobierno de Javier Milei en la República Argentina. Entonces hemos querido un poco aprovechar la actualidad de las políticas económicas de Milei para empezar nuestra reflexión con su presentación. Inmediatamente después le vamos a ceder la palabra al exministro del Ecuador, Alfredo Arizaga. Él fue ministro junto con Yamil Mahuad, el presidente de Ecuador, que nos acompañó hace algunos meses precisamente en este mismo lugar para discutir el tema de la dolarización. Ahora tenemos directamente al autor y al gestor de esa política, que tiene más de 20 años, como decía, en el Ecuador y que en gran medida ha protegido al Ecuador de un manejo irresponsable como el que pudo haberse dado bajo la égida del populismo correísta. Y de hecho ya nos comentará él también de qué manera la discusión sobre dolarización o desdolarización ha incidido fuertemente en la última elección, y me imagino que también marcará la pauta de conducta del nuevo presidente Noboa en los próximos años. Y hemos pedido a Martín Alesina, que es investigador de Ceres de Uruguay, que también hace seguimiento a las cuestiones macroeconómicas en América del Sur, con fuerte énfasis, por supuesto, en el área del Río de la Plata, para que nos acompañe con esta discusión. Como es habitual, tienen ustedes entre 15 y 20 minutos para hacer su exposición y después daremos la palabra a los asistentes. Otra vez quiero agradecerles por esta oportunidad que nos han dado de tenerlos con nosotros, y voy a cederle la palabra a Mauricio Ríos y, por supuesto, también el control de la pantalla. Mauricio, bienvenido y adelante. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Honrado de estar junto a, como decía más temprano, también fuera de cámaras. Y antes de que comenzáramos a grabar, este selecto grupo de gente que intimidan a uno cuando empieza a hablar de economía y sobre todo aspectos técnicos. Bien, para tratar de aprovechar de la mejor manera el tiempo, voy a ir compartiendo mi pantalla. Si me dan un segundo. Ahí estamos. No Ahora, sé si me siguen escuchando, por adelante. cierto. Sí, ¿Sí? muy bien, Ok, adelante. perfecto. Muy bien. El tema de nuestra charla hoy es así estabilizó Milei la economía argentina. Los motivos por los cuales estoy impulsado a analizar de manera permanente la economía argentina es porque, entre varias otras cosas, Milei se ha planteado liberalizar lo más posible la economía argentina, que es al mismo tiempo el país que probablemente más paradojas presenta en toda América Latina, incluso me atrevería a decir del mundo, porque tiene todas las condiciones para ser un país rico, con un crecimiento sólido y sostenido de largo plazo, y sin embargo, no son algunos años nada más, sino que son varias décadas arrastrando
mucha, pero que mucha decadencia. Cuando uno visita Argentina se impresiona de la riqueza cultural que tiene, pero al mismo tiempo le llama también mucho la atención lo deteriorada que está la economía, la propia arquitectura, la inflación, cómo es uno que iba desde Bolivia visitando hace solamente un par de años, tal vez un poco más nada más, se daba el lujo de repente ayudar a pagar la carrera del taxi a los amigos en Argentina. Y era verdaderamente sorprendente y esto aterriza necesariamente en la necesidad de indagar a profundidad con suficiente conocimiento teórico, mejor dicho, y herramental teórico para interpretar la realidad. Entonces, Milei se presenta como candidato ofreciendo una lectura y un diagnóstico muy alejado de lo convencional. Entonces, si hubiera sido capaz de, además, con ese diagnóstico, ofrecer soluciones o recetas, si ustedes prefieren, para el desastre, auténtico desastre que ha sido ya durante mucho tiempo la economía argentina y por segunda vez en los últimos 30 años nada más que esté al borde de la hiperinflación, pues lo que menos se podría esperar es la necesidad de estar expectante a qué es lo que iba a hacer Milei. Es uno de los grandes motivos que me llevaban a hacer esto. Además de que, desde luego, yo comparto muchas de las cosas, mucho de la filosofía política, por un lado, de Javier Milei, pero también del diagnóstico principalmente económico y sobre todo de la teoría que le permite interpretar esa realidad. Pues bien, como decía, sin mayor preámbulo, Milei, necesariamente tenemos que hablar de la herencia recibida. Recibe una economía con una inflación que supera el 200% anual en 2023, acumulada anual, y con una inflación mensual del 25,5% al 10 de diciembre del 2023. El desafío era enorme. El propio Milei decía que la economía argentina se encontraba al borde de la hiperinflación. Y aunque así no fuera, aunque así no hubiera sido, el desafío era enorme. Vamos, que 200% acumulado anual ya era más que suficiente, demasiado preocupante y algo a lo que, por cierto, tranquilamente podría estar dirigiéndose ahora a Bolivia. No quiero indagar demasiado ahora a Bolivia, sino más bien concentrarme cada vez más en Argentina para extraer la mayor cantidad de lecciones posibles para evitar que Bolivia siga esos pasos o en caso de que lo hiciera, ¿qué se podría hacer al respecto? Milei tenía solamente dos alternativas. En planes de campaña, incluso habiendo escrito libros durante mucho tiempo, ofreciendo conferencias, de hecho yo conocí personalmente a Milei. Creo que el 2017-18 en un congreso de economía, justamente de economía austriaca, para ser más preciso, donde él ya hablaba de dolarizar la economía argentina, qué es lo que realmente pasaba, que estaban encaminados a la dolarización, perdón, a la hiperinflación. Incluso nos atrevimos junto a unos amigos a invitar a Javier Milei a dar conferencias en Bolivia a inicios de 2020, justo antes de la pandemia y los encierros. Entonces, como les decía más temprano, la expectativa sobre qué es lo que podía haber hecho Milei siendo presidente era muy importante. Entonces, tenía dos caminos fundamentalmente: dolarizar la economía, que era mi gran expectativa, o seguir el camino probablemente del Perú o algún otro, o el de Bolivia en 1985, por ejemplo, que ha sido revaluar la moneda nacional. Pero no se pueden hacer las dos cosas de manera simultánea y es algo que vamos a ver un poco más adelante también. Para sorpresa mía, Milei, una vez que asume el poder, invita a nadie menos que como ministro de Economía, como capitán de la economía, a Luis Toto Caputo, un ministro que ya había fracasado en los intentos de estabilizar la economía argentina, pues también había recibido una herencia muy difícil de manejar. No fue el primer presidente de Macri en Argentina, sino que vino después de Prat Gay, que aplicó el gradualismo. Entonces, uno lo primero que tenía que hacer era preguntarse, ¿pero qué está haciendo Milei si era a quien más criticaba en su momento, a Luis Toto Caputo? Pues al ministro más criticado lo pone al comando de la economía para reevaluar el peso y ni siquiera dolarizar como Milei había dicho en determinado momento. Eran las primeras, lo primero que sucedía era que invitaba a la susceptibilidad y al escepticismo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Argentina? Y no vaya a ser que las cosas salgan todavía peor, a las cuales ya había dejado no solamente Macri, sino además también Cristina y Massa después, hasta 2023. Invita a Milei a Caputo a ser su ministro porque Caputo, desde su consultora, no mucho tiempo antes de las elecciones, cuando ya se estaban
encaminando a encarar la segunda vuelta, Caputo estaba tratando de elaborar un plan para que lo implementara Patricia Bullrich. Patricia Bullrich termina siendo derrotada en primera vuelta en tercer lugar, pero con miras a la segunda vuelta, el PRO y la Libertad Avanza conforman una alianza. Entonces, algo muy similar a lo que pasó con el MNR y el ADN en el 85, por cierto, cuando Siles Suazo adelanta elecciones. Quien elabora el plan fue Luis Caputo y le gusta a Milei. Y dice, es muy coherente y además creíble, es muy sólido. Caputo presentó este plan primero, además, a los clientes de su propia consultora, lo comparte al PRO para la candidatura de Bullrich y finalmente se lo presenta a Milei, le gusta, lo invita como ministro, había convicción, tenía solidez, no solamente era consistente, sino que además creíble. Y finalmente lo implementan. Por un lado, se trataba de aplicar cuatro anclas y por otro lado se trataba de hacer reformas estructurales en la economía real. Esto, segundo, no salió bien, luego vamos a hablar de ello, pero lo importante que era estabilizar en el muy corto plazo la economía se lo logró a través de la implementación de cuatro anclas, básicamente. El ancla fiscal, de la cual vamos a hablar ahora mismo, la monetaria, la financiera y la monetaria, la financiera, la fiscal, y bueno, me estoy olvidando, y la cambiaria, por supuesto. La primera y la más importante, que es donde aplica la estrategia de shock al estilo del 21060 en Bolivia en 1985, fue conseguir superávit fiscal nada menos que el primer mes de gobierno, con un esfuerzo enorme. Probablemente esta sea el ancla más importante y donde realmente hubo estrategia de shock. ¿De qué se trató exactamente? Se redujeron las transferencias discrecionales a provincias de subsidios económicos, del gasto de capital, de programas sociales con intermediarios, de gastos de funcionamiento. Se incrementaron los programas sociales intermediarios para proteger a los más vulnerables, contrariamente a lo que sus detractores decían que iba a ser Milei, que iba a incrementar incluso la pobreza y que a los más pobres los iba a dejar de lado, solos que se las arreglaran por su propia cuenta. Pues no fue así exactamente. Con el 21060 en Bolivia tampoco fue así, por más que se diga lo contrario. Se incrementaron los programas sociales, insisto, pero también se incrementó el impuesto país a las importaciones, algo que es contradictorio con la filosofía política de Milei. Eventualmente terminaron reduciendo o incluso casi eliminando el impuesto país. Este debe ser uno de los casos más extraños que ha habido de impuestos temporales para estabilizar la economía. Realmente fue temporal, cumplió con su palabra en ese sentido, aunque no al momento de incrementar impuestos. Milei había dicho que si tenía que incrementar impuestos se iba a cortar un brazo. Nunca se cortó el brazo, pero eventualmente terminó recortando realmente el impuesto país, lo cual ayudó a lograr el superávit fiscal, como digo, tan pronto como el primer mes. Entre otras medidas, también cerró su primer año de gestión con superávit primario y financiero en las cuentas públicas, lo cual no sucedía además, dígase pronto, desde 2008. Y finalmente cerró 2024 con un superávit primario del 1,8% del PBI y un resultado financiero del 0,3%. ¿Qué significa esto? Que Milei logra el superávit fiscal no solamente el primer mes, sino más que lo mantiene más de un año después. Hasta el día de hoy existe en Argentina superávit fiscal. ¿Cuál era el otro ancla? La segunda, el ancla cambiaria. Aquí ustedes están viendo algunos de los tipos de cambio que había en la Argentina. Aquí yo he contado 19 y estoy seguro que habían todavía más. Los que verdaderamente contaban eran alrededor de 4 o 5, realmente, porque habían unos que superlapaban con otros, etcétera. Pero igual era suficiente caos, era una madeja muy difícil de poner en orden, si ustedes quieren. 19 tipos de cambio, importantísimo. Y esto ni siquiera está reflejando cómo cotizaba cada uno al momento en el que Milei asume el mandato. ¿De qué se trató el ancla cambiaria? Para resumir, hubo una brecha entre el dólar blue, el tipo de cambio del dólar blue, el dólar de la calle y el dólar oficial de más del 200%. Aquí yo les muestro una gráfica de apenas el 170%, pero esto comenzó a dispararse conforme pasaba el tiempo y más todavía
a medida que Massa, siendo ministro de Economía y candidato al mismo tiempo, prometió o aplicó el famoso Plan Platita, que terminó disparando todavía más la carga inflacionaria o el incremento de precios, para ser más preciso. ¿De qué se trató esto? Milei heredó una enorme madeja de controles de capital y un tipo de cambio oficial insostenible de herencia con una brecha cambiaria, como les decía, del 200%. Lo primero que hizo fue incurrir en una devaluación nominal inicial del 118%, nominal, por cierto, es decir, reconocer lo que ya sucedía en la calle con el tipo de cambio del dólar blue. También hizo un ajuste mensual con un crawling peg del 2%. Esto es en Bolivia se lo conoce mejor como las mini devaluaciones, pero el 2% ya es suficientemente grande comparativamente a lo que habíamos visto con el bolsillo en 1985 o desde el 85, manteniendo el tipo de cambio por debajo de la inflación y la tasa de interés, algo de lo que vamos a hablar también, donde vamos a hacer hincapié para no extenderme demasiado. Redujo la brecha cambiaria al 20% al día de hoy, o incluso antes de la salida del cepo, de la cual también vamos a hablar, que es un mínimo histórico desde diciembre de 2019, un momento en el que Macri abandona el poder y restablece el cepo que levantó en los primeros días de gobierno. Y una de las medidas más interesantes e importantes fue que aplicó el principio de competencia de monedas, es decir, determinó que los argentinos podían celebrar contratos en la moneda que ellos decidieran, incluso si se trataba de criptoactivos, es decir, uno podía vender una casa a quien estuviera dispuesto a pagar, por decirles algo, bitcoins. Era realmente posible, cosa que no había sucedido antes en la Argentina. Principio de competencia de monedas. Para nosotros esto puede suceder, puede sonar, mejor dicho, un poco extraño porque aquí ya tenemos una economía bimonetaria, entonces no era tan extraño. Por ejemplo, ¿no? La otra ancla, la tercera, el ancla monetaria. Y aquí empiezan a complicarse las cosas dentro de la explicación que había del diagnóstico sobre el desafío que había con el balance del Banco Central, con las reservas internacionales negativas, con los pasivos remunerados famosos, etcétera. ¿De qué se trataba todo eso? Solo los argentinos sabían exactamente de qué se trataba, o al mismo tiempo algunos teóricos que entendían cómo funciona hoy el régimen de banca central moderno, por ejemplo, o moderna. ¿Qué hizo? Entre otras cosas, y para hacerlo sencillo, se suspendió la emisión de dinero para financiar al Tesoro. Esto es básico y fundamental, algo que también hizo el 21060, y se implementaron mecanismos para gestionar los pasivos del Banco Central con intereses, reduciendo así la base monetaria. Lo que ustedes están viendo aquí es cuál ha sido la evolución de la base monetaria a largo plazo, no a largo plazo, más bien desde 22 hasta abril, casi finales de abril, y concretamente el M2. Conforme ha pasado el tiempo y se abandonó el último vínculo que existía con el patrón oro clásico en 1971, el M2 comienza a ser cada vez más importante, entendiendo que el dinero hoy es deuda pública, no es decir, comienza a ser un activo financiero y muy difícil de interpretar, pero no es un activo más, como dice todo el mundo. El tipo de cambio es un precio más de la economía porque al mismo tiempo el dólar es un activo más, es un activo real más. No, es un activo financiero y además que representa deuda y principalmente deuda pública. Y dentro de esa explicación, uno de los indicadores más importantes es el agregado monetario M2, que no son necesariamente billetes y monedas, sino más apuntes contables financieros, por los cuales se entiende cómo va a ir evolucionando eventualmente la inflación cuando ese M2 además termine convirtiéndose en M1. Bien, no me complico mucho más con esta explicación. M2 es un indicador monetario más completo que otros porque refleja mejor, con mayor exactitud, la cantidad de dinero disponible para el público, lo que puede influir finalmente en el nivel de precios. Lo que se conoce convencionalmente como inflación, que es el incremento generalizado de precios, es en realidad la consecuencia de la verdadera inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto es una diferencia fundamental, sobre todo frente a los detractores que tenía Milei en Argentina antes de que fuera presidente, e incluso después, que decían que la inflación en Argentina tiene causas o que son múltiples, que son multicausales. Bien, finalmente, Caputo en un principio prometió que el plan se trataba de ortodoxia pura, de lo que
Trató de decir que lo que iban a hacer era ortodoxia pura, que no era ningún secreto, que no era magia tampoco. Y sin embargo, una de las grandes curiosidades de todo el plan fue no incrementar las tasas de interés en un escenario de alta inflación de precios, que es lo que todos los economistas o lo que la economía convencional nos enseña, al menos en los últimos 40 años. Los libros de texto dicen que se combate la inflación incrementando las tasas de interés. Y lo curioso es que lo primero que hacen Bausili, presidente del Banco Central, Toto Caputo y Milei es reducir las tasas de interés. ¿Por qué reducen las tasas de interés? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero responde justamente al hecho de que el Banco Central tuviera reservas netas negativas y pasivos remunerados. Es decir, han ido tan lejos en la maraña contable financiera en el Banco Central para financiar el gasto y al mismo tiempo controlar la inflación que solamente un argentino podía haber interpretado correctamente, como Caputo, Milei y Bausili. Se supone que esta ha sido, como decía, ortodoxia pura y no ha sido así exactamente. Como decía anteriormente, lo que se ve en esta gráfica es cómo las obligaciones del Banco Central o cómo la deuda del Banco Central, cómo el balance del Banco Central comienza a ser saneado y por tanto, cómo se entiende que a partir del ordenamiento del balance contable financiero del Banco Central se comienza a controlar la inflación y la presión que había al mismo tiempo sobre el tipo de cambio, ¿sí? Saneamiento del balance del Banco Central y reducción de la deuda al mismo tiempo del Banco Central. Les había dicho más temprano que una de las medidas fue detener al Banco Central o detener el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Muy importante. Estos los pasivos remunerados, ¿qué eran? Las famosas letras de liquidez que luego se convirtieron en pases, etcétera. Los famosos pasivos remunerados. Si eventualmente ese M2 se convertía en dinero, podría haber causado más inflación. Cuanta más deuda tiene el banco y menos posibilidades tiene de pagar, fijándose en la poca calidad de los activos que tiene en su balance el Banco Central, pues eventualmente tiene que emitir para cubrir esas brechas y esos baches, convirtiendo finalmente todo eso en inflación o presión sobre el tipo de cambio. En lugar de seguir emitiendo dinero para el gobierno, está reduciendo su deuda y mejorando su situación financiera. Esto no solo soluciona los problemas de fondo, pero ayuda a controlarlos. Valga destacar hasta aquí, no me quiero extender demasiado, que llama la atención que Javier Milei realmente se haya inclinado por seguir la revaluación o el plan de revaluación del peso y no la dolarización, porque en el camino al objetivo, cualquier cosa podía haber dinamitado el plan y haber agravado considerablemente el problema. Es decir, y al mismo tiempo, eh, otorgando el beneficio de la duda al propio Milei, probablemente si su gobierno ya encontraba un proceso hiperinflacionario, si ya hubiera estado corriendo la hiperinflación en Argentina, hubiera sido más fácil dolarizar e implementar el plan Milei y no el plan Caputo-Bausili. Yo favorezco la dolarización. La dolarización también tiene sus riesgos, como con seguridad vamos a ver para el caso de Ecuador más adelante, pero este plan de revaluación del peso tenía muchos más riesgos todavía. No lo sé, el asunto es que las cosas le salieron bien a Milei y hasta aquí están bien y esperemos que sigan ese camino. Muy importante aclaración. Pues bien, ¿cuáles han sido los resultados de este plan de 4 anclas: financiera, monetaria, cambiaria, en que la pobreza ha caído de manera creíble, sostenida, contrariamente a lo que también dicen y han dicho los detractores de Milei y del plan que implementaron? La pobreza se ha reducido en Argentina. Se calcula que son alrededor de 10 millones de argentinos que han salido de la pobreza extrema solamente con el plan de desinflación y revaluación del peso al mismo tiempo. Dígase pronto, por cierto, que todo este plan le permitió al Banco Central recuperar reservas, compraron dólares para que las reservas se recuperaran. Hubo planes como el del famoso blanqueo por segunda vez. El primero fue con Macri firmando el acuerdo multilateral del Common Reporting Standard para el blanqueo de capitales y repatriación en realidad de capitales, lo que al mismo tiempo le permitió recuperar depósitos. Levantó finalmente también la restricción a las exportaciones y demás, que no son asuntos menores. Pero esto de las 4 anclas es un aspecto técnico muy importante a tener en cuenta. Es decir,
Cualquiera podía haber dicho para Argentina, diré para Bolivia, simplemente liberamos las exportaciones, recuperamos reservas, y la gente va a volver a confiar en los bancos, va a depositar nuevamente sus dólares, van a recuperarse las reservas del Banco Central y no hay que hacer demasiado, no hay que hacer mucho más. No, en Argentina, si bien hubo mucho de ortodoxia, había que conocer muy bien y a detalle lo que realmente estaba sucediendo, principalmente en el balance del Banco Central. Bien, se redujo la pobreza y miren ustedes qué es lo que ha sucedido al momento en el que finalmente llega el momento de la verdad, que era el momento de levantar el cepo cambiario el mes pasado. Para levantar el cepo se preparó todo lo que les he mostrado. Se implementaron las 4 anclas y finalmente se implementa un sistema de tipos de cambio dentro de bandas, dentro de una banda de 1,000 pesos y otra de 1,400 pesos. Si el tipo de cambio de mercado se acercaba a una banda, el Banco Central comenzaba a defender el tipo de cambio vendiendo reservas y viceversa. Si se acercaba a la banda de arriba, comenzaba a comprar reservas. Pues bien, se levanta el cepo cambiario y contrariamente a lo que decían nuevamente los detractores, el tipo de cambio no empezó a inclinarse hacia la banda de arriba, hacia 1,400, sino que empieza a inclinarse hacia la banda inferior de los 1,000. Es decir, además, no tengo el dato aquí, pero encima, en este mes en que se levanta el cepo cambiario, no solamente no se dispara el tipo de cambio, sino que además cae la inflación mensual. ¿Qué es lo que demuestra esto? Siendo que se advertía que el tipo de cambio se podía disparar incluso a 3,000, incluso a 7,000, escuché decir a muchos, incluso muchos de ellos economistas liberales que bien podían haber apoyado a Milei. Lo que ha demostrado esto, no solamente la caída de la inflación, sino más el tipo de cambio, siendo que podríamos llamarlo de flotación dentro de bandas, era que el dólar no estaba retrasado y que por tanto no había que devaluar el dólar. Todos estaban equivocados. Es decir, no porque haya consenso, no porque haya mayoría en la opinión de los economistas, van a tener razón. Aquí quienes tenían razón eran los liberales y concretamente Caputo, Milei y Bausili. Es decir, el plan ha sido no solamente creíble, sino además consistente y las cosas, al menos hasta aquí, están yendo muy bien. Desde luego, falta mucho. Miren cuál ha sido uno de los resultados también, cómo el riesgo país ha bajado incluso por debajo del de Ecuador, ya ni vamos a hablar del de Bolivia o el de Venezuela, pero ha sido curioso cómo a medida que Argentina se desargentinizaba, Bolivia comenzó a argentinizarse de manera simultánea a partir del 2023, algo muy curioso. Pero hasta ahora, todo esto está siendo consistente y sostenido y sostenible en el tiempo. Ya vamos una buena cantidad de meses de gobierno de ley y las cosas se están manteniendo. ¿De qué depende o qué es lo que va a terminar de consolidar el plan para que las cosas se mantengan como están y vayan por el mismo camino? Las reformas complementarias en la economía real. A diferencia de lo que ha sucedido en Bolivia con el 21060, que era un decreto, en Argentina se necesita una ley, es decir, de la participación del Congreso. Si no hay apoyo del Congreso, no hay ley que permita reformas estructurales y concretamente las del sector laboral. No quiero extenderme mucho más. Yo creo que para que todos podamos aprovechar el tiempo de la presentación de don Alfredo, concluyamos acá. De todas maneras, les dejo algunos detalles más de los resultados que ha tenido el plan, la consistencia y credibilidad que ha tenido. Y pues sobre el final estaría encantado que podamos discutir un poco más. Estoy en todas las redes, los espero ahí. Y si no, nos desvirtualizamos eventualmente para poder tomar uno o varios cafés. Agradecido por su atención. Gracias, Mauricio. Ha sido una presentación sucinta, pero bastante completa. No voy a entrar más en comentarios por ahora, así que le cedo la palabra al exministro Arizaga para escuchar lo que nos cuenta, no solamente de la experiencia inicial del Ecuador que a él le cupo implementar, sino cómo ha percibido la evolución de la economía ecuatoriana desde entonces y qué podemos aprender de esa experiencia, que me parece que es el tema central de este evento. Don Alfredo, por favor, le ruego abrir el micrófono y
La pantalla es suya. Muchas gracias, Roberto. Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan. Es un gusto poder compartir unos minutos con ustedes. Después de 25 años de dolarización en Ecuador, podemos evaluar de forma totalmente objetiva y de manera contundente que fue una decisión de política económica, de política pública, que ha sido totalmente beneficiosa para el país. Ha permitido desacoplar la inestabilidad política crónica que vive el Ecuador y sobre la cual Simón Pachano, que nos acompaña, es un especialista desde la perspectiva de análisis político, ha desacoplado esa crónica inestabilidad política de la evolución de la economía. La dolarización ha sido un instrumento tremendamente efectivo para estabilizar la economía en términos de reducir la inflación. Durante estos 25 años hemos tenido menor inflación que Estados Unidos y ha permitido que todos los sobresaltos que el país ha atravesado en términos políticos no se traduzcan como sucedía en el pasado en retiros masivos de depósitos de instituciones financieras y no han alimentado el ciclo económico en términos de profundizar las crisis. Cuando adoptamos hace 25 años la decisión, la dolarización, nos preocupaba muchísimo un par de cosas. Nos preocupaba, por ejemplo, que esto vaya a deteriorar la competitividad de los productores ecuatorianos y nos preocupaba algo que repetían los principales economistas ecuatorianos, lo que podríamos denominar coloquialmente las vacas sagradas. Nos decían que al dolarizar estaríamos importando la política monetaria de Estados Unidos y que el impacto de lo que haga el Fed iba a ser mucho más alto en Ecuador por estar dolarizado de lo que era en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Argentina. Estos 25 años nos ha demostrado primero que esta aseveración de importar la política monetaria es algo absolutamente equivocado. El impacto que tiene la política monetaria en un país que no está dolarizado es mucho mayor que un país que tiene el dólar como moneda. ¿Por qué? Porque un país que tiene moneda propia tiene que convencer a los agentes económicos de que va a poder contrarrestar lo que está haciendo la Fed. Si es que el Fed sube la tasa de interés, el Banco de la República de Colombia tiene que elevar la tasa doméstica de interés incluso más para poder evitar un arbitraje y un movimiento de capitales. Entonces, la dolarización se vuelve un mecanismo que estabiliza en el mediano y largo plazo, no solamente en el corto plazo, a la economía en forma muy efectiva. Y el segundo temor, el que comenté inicialmente, de que esto podía afectar la competitividad de los productores ecuatorianos, ha quedado absolutamente descartado. Ecuador es uno de los casos de éxito en toda la región, en Latinoamérica, uno de los casos de éxito
más notable de crecimiento de exportaciones no extractivas. O sea, eliminamos petróleo, eliminamos minería, y en Ecuador las exportaciones crecen a un ritmo mucho más saludable que, por ejemplo, en Colombia, nuestro vecino, que es considerado uno de los países donde el Banco Central está mejor manejado, que existe una independencia de esa institución frente al poder político, y que se deciden en forma técnica la política cambiaria y la política monetaria. Y cuando conversamos con empresarios colombianos, ¿qué es lo que nos dicen? Que un empresario busca certeza y que no hay certeza con tipo de cambio variable, tipo de cambio nominal variable. La evolución que tiene el tipo de cambio en un país teóricamente bien manejado por el Banco Central como Colombia es sumamente errática. Entonces, un exportador o un productor que compite con mercadería importada, estamos hablando de lo que los economistas llamamos bienes transables, está sometido a diferencias en precios relativos de 15-20% anual que pueden conducirle a una situación que sea insostenible financieramente a su empresa. Yo he conversado sobre este tema con Domingo Cavallo y él me comentaba que durante la época de la convertibilidad en Argentina, ellos tuvieron la misma situación de bonanza de exportaciones no extractivas en Argentina como la hemos tenido en Ecuador durante los últimos 20 años, porque los productores se dedican a lo real, se dedican, por ejemplo, en el caso de la floricultura, que es una industria que puede parecer básica, pero que tiene un tremendo contenido de innovación y tecnología, se dedican realmente a preocuparse de la producción. Cuando teníamos moneda propia y ellos ganaban competitividad porque la moneda local se depreciaba permanentemente, su productividad era medida por hectárea, por cada 10.000 metros. Hoy día miden su productividad por metro cuadrado. Y los que son más eficientes miden la productividad por planta. En el caso de la producción de camarón en piscinas, Ecuador hoy día está exportando 7.000, los últimos 3 años, 7.000 millones de dólares en camarón. Parte es camarón congelado y en parte se ha logrado integrar valor agregado en varias presentaciones. 7.000 millones convierte a la industria del camarón en la principal actividad privada en el Ecuador. El Producto Interno Bruto está en 120.000 millones, entonces son casi 7 puntos porcentuales del PIB. Es una industria muy, muy importante. ¿Cómo han conseguido llegar a ese nivel estando dolarizados? Incorporando innovación y tecnología. Hoy día, cuando una persona entra a un laboratorio en donde se cultivan larvas de camarón, tiene que cuidar procedimientos similares a los que se cuidan cuando entra a un quirófano. Y la actividad ha incorporado tanta tecnología que, por ejemplo, en las piscinas donde se cultivan los camarones, existen unos sensores que identifican cuando los camarones se despiertan y recién en ese momento empiezan a entregar alimento
para que el alimento sea correctamente consumido por los camarones y no se desperdicie, por un lado, pero tampoco se acumulen en el piso de las piscinas para que no se vuelvan un elemento contaminante y un elemento que complica el manejo técnico de esas aguas. Y se han desarrollado sistemas de aireación que compensan durante la noche la diferencia que existe en el proceso fotovoltaico entre algas y el impacto de los rayos solares durante el día. Entonces, les estoy dando un par de ejemplos nada más, pero existen cientos, de cómo los empresarios ecuatorianos han tenido que enfocarse en lo real, en lo productivo, cuando antes lo único que necesitaban era tener un buen financiero. El mejor ejecutivo o el más pagado en las empresas era un financiero que sabía especular adecuadamente entre el movimiento de la tasa de interés y del tipo de cambio, y las empresas hacían más utilidades en el ámbito financiero que en su propio campo de actividad, el textil, el camaronero, el productivo. Entonces, esto le ha llevado a Ecuador no a solucionar todos sus problemas, pero sí le ha ayudado muchísimo para que la pobreza se reduzca, a pesar de que la política no ha cambiado absolutamente nada y que en el Ecuador no hemos logrado corregir los problemas estructurales, porque lamentablemente no tenemos los niveles de consenso político que se requieren para poder hacer esos cambios, muchos de los cuales no son populares. Ahora, el tiempo es reducido, yo no quiero aburrirles con esto y quisiera detenerme en Ecuador, después podemos profundizar con los comentarios y preguntas que ustedes tengan. Pero quisiera referirme a algunas cosas que ha dicho Mauricio. Su análisis es muy, muy interesante y cordialmente quiero discrepar en un par de cosas. Yo creo que Argentina no está estabilizada. Es una equivocación pensar que Argentina está estabilizada. Un país que tiene una inflación de 3% mensual no está estabilizado. Y creo que es muy temprano para cantar victoria. Yo aplaudo muchas de las políticas públicas implementadas por el presidente Milei, creo que van en la dirección correcta, pero no quisiera cantar victoria todavía. Y creo que lamentablemente se equivocó al no haber dolarizado en el momento oportuno. Yo conozco un solo plan de estabilización económica exitosa en el corto plazo. Y ese plan es el de Bolivia de 1985. No hay otro. Jacques me instruyó sobre cómo se hizo ese programa y qué resultados tuvo. Y he participado en múltiples mesas redondas, seminarios, discusiones, donde hemos analizado el plan uruguayo, el plan peruano, el plan brasileño, por ejemplo, con el profesor Edmar Bacha. Yo recuerdo cuando era estudiante, hace muchísimos años, Bacha era un referente de la economía latinoamericana. Y cuando me sorprendió verle en un seminario hace poco más de un año que aún estaba con nosotros, estaba vivo. Todos esos programas tomaron entre 7 y 10 años para conducir la inflación de cualquier nivel en el que hubieran estado a un dígito. Entonces, en Argentina, yo creo que no podemos esperar que la inflación llegue a un dígito anual aún en mucho tiempo. Y eso no es estabilizar la economía. Lo que ha hecho Argentina y lo que ha hecho el presidente Milei, que es encomiable,
es corregir el tremendo desequilibrio fiscal que existía. Y eso tiene mucho mérito. Pero fíjense que con todo el costo y todo el tremendo esfuerzo que significa haber cerrado la brecha fiscal, la inflación permanece en 3% mensual. Nos decía Mauricio, es el primer programa en el que una reducción de tasas de interés contribuye a una reducción de la inflación. ¿Por qué se da esto? En Ecuador lo vivimos hace 25 años y cuando comentábamos con colegas argentinos, previo a que Milei inicie su gobierno, ¿qué se necesitaría para estabilizar la economía argentina? Pues cuando el desorden económico es tan grande, estos gobiernos populistas conducen al Banco Central a tener que contrarrestar el gran crecimiento de la oferta monetaria a través de la emisión de bonos en el Banco Central. Eso eran las LELIQs. Las LELIQs era un instrumento a través del cual el Banco de la República Argentina trataba de contrarrestar el gran crecimiento de la oferta monetaria que estaba originado en el financiamiento del déficit fiscal. Entonces, como darle plata al gobierno elevaba la oferta monetaria, trataban de retirar esos pesos a través de la emisión de bonos con una tasa de interés elevadísima, que con el transcurso del tiempo se convertía paradójicamente en la principal fuente de emisión de nuevos pesos. Entonces, cuando tienes una tasa de interés efectiva del 150 o del 200% anual, cada vez que colocas un bono, estás agravando el problema, no lo estás solucionando. En el Ecuador lo vivimos, se llamaban bonos de estabilización monetaria. Entonces, antes de dolarizar, yo trataba de convencerle a la misión del Fondo Monetario que nos permita dolarizar todo el monto que teníamos emitido en bonos de estabilización monetaria, porque a través de ese mecanismo podíamos adecuar los instrumentos del Banco Central con las expectativas de los agentes económicos, en especial los bancos. Querían tener certeza sobre el tipo de cambio, en lugar de darle certeza a través de una tasa de interés estratosférica. Yo le decía al Fondo Monetario, déjennos dolarizar esto y les entregamos no bonos de estabilización monetaria en sucres en esa época, sino bonos en dólares, y ellos están felices dentro de su balance particular y nosotros dejamos de tener esta máquina de emisión que es la alta tasa de interés desde el Banco Central. Nunca me entendieron esto, porque los técnicos del Banco Central no tienen ningún incentivo para entender a los funcionarios del Banco Central o de los ministerios de economía de ningún país de la región. Ellos tienen incentivos para aplicar políticas ortodoxas y no jugar ningún riesgo. En el caso de Argentina, el éxito del programa hasta hoy día ha sido el tremendo ajuste fiscal real y haber eliminado el déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central, provocado por la alta tasa de interés que pagaban en estos papeles
que habían emitido para controlar la oferta monetaria. Pero veamos cuáles son los verdaderos éxitos hasta el momento. Ya me he referido a la tasa de inflación. 3% no es un éxito, no es aceptable y eso no es estabilizar la economía. Hasta ahí la historia no está cerrada. La pobreza ha bajado del 52.9 al 38.1, como nos mostró Mauricio. Pero hay dos formas de medir la pobreza. La una es la pobreza por ingresos y la otra es la pobreza por consumo. La pobreza por consumo requiere hacer unas encuestas más sofisticadas, toman más tiempo. Generalmente no se mide más allá de una vez por año. Esta reducción que Mauricio nos comentó es la pobreza por ingresos. Eso es un efecto estadístico. En realidad, es muy difícil que la pobreza haya caído en forma significativa con todo lo que ha sucedido en Argentina durante el periodo Milei. Y yo soy un fan de Milei. No es que estoy tratando de boicotear su programa, es que creo que en un foro como en el que estamos tenemos que ser sinceros y entender la realidad de las cosas. Luego, el diferencial cambiario efectivamente ha caído, pero ha caído porque al eliminar el déficit fiscal, la oferta monetaria ha dejado de crecer. Tenemos que preguntarnos cuán sostenible es esa rigidez fiscal hacia adelante. Si es que en Argentina se mantiene esa rigidez fiscal y no es reemplazada por inversión privada, la infraestructura se va a ir deteriorando en forma progresiva. Entonces, el trabajo que están haciendo en desregulación todavía no da resultados en inversión que reemplace a ese gasto fiscal para que sean agentes económicos privados los que asfalten las vías, los que construyan red eléctrica y los que asuman el rol que antes hacía el Estado. De hecho, es tan endeble la estabilización de la Argentina que esta reducción de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio no se ha traducido en incremento de depósitos en el sistema financiero. El tamaño del sistema financiero argentino, medido en proporción al tamaño de la economía, es el más pequeño de América. Argentina tiene una economía que vale 4 veces la de Ecuador y el sistema financiero ecuatoriano es más grande que el sistema financiero argentino. Entonces, hay todavía unos retos gigantescos para Argentina, que un país dolarizado, si es que ellos hubieran adoptado esta medida inicialmente, creo que esto ya estaría bastante más avanzado. Un país dolarizado no lo tiene. Y el último punto es el alto nivel de riesgo país que tiene Argentina. A pesar de que ha caído, hoy día es bastante más bajo que el de Ecuador. En Ecuador estamos con todos los conflictos políticos en 1000 puntos básicos, Argentina está como en 700 puntos básicos. Ni Argentina ni Ecuador con ese nivel pueden retornar a los mercados financieros internacionales. Estamos excluidos. Y lo estamos porque afuera no hay suficiente credibilidad. En el caso de Ecuador, sobre la voluntad, no la capacidad, la voluntad para cumplir con los pagos de la deuda emitida en bonos. Y en el caso de Argentina, no hay afuera suficiente confianza en que Argentina pueda sostener en el tiempo este modelo de ajuste fiscal tan férreo y que si Milei
porque se agota su periodo político, tiene que ser reemplazado por otro actor, se va a mantener ese mismo ajuste fiscal tan férreo. Por ejemplo, si es que alguien vinculado a Macri o Macri mismo reemplaza a Milei, existen muchísimas dudas de que esa disciplina fiscal vaya a ser mantenida. Con la dolarización, lo ha demostrado Ecuador, ese temor desaparece. No hemos podido regresar a los mercados financieros internacionales, no ha caído el riesgo país, porque en el caso de Ecuador existen serias dudas de que cualquier gobierno vaya a tener la voluntad política para pagar, para hacer el esfuerzo fiscal que se necesita para pagar esos bonos. Pero la estabilidad de la economía, a pesar de estar excluidos de los mercados financieros internacionales, a pesar de haber tenido una semi-moratoria de la deuda durante la pandemia en el año 2020, la economía doméstica no enfrentó ningún problema. Se ha desacoplado, como dije inicialmente, este tipo de temores y riesgos de la evolución de la economía. Y ahí me detengo, Roberto, y más bien creo que deberíamos poder abrir un espacio, obviamente, después de la presentación de Martín, poder abrir un espacio para comentarios y preguntas. Muchas gracias. Hace un par de presentaciones muy enriquecedoras. No voy a quitarles tiempo. Le voy a hacer el micrófono a Martín Alecina del Uruguay, que me imagino que guardando una cierta distancia de ambos países nos va a poder ofrecer una mirada complementaria. Martín, por favor, abre tu micrófono y te escuchamos. Bueno, la verdad que muchas gracias por las presentaciones. Estuvieron las dos muy buenas y con muy buenos aportes. Un poco la idea ya, además, llegando último, es un poco difícil sin repetir nada. Así que, bueno, creo que voy a ir por redondear un par de ideas en base a lo que fueron hablando. Primero, comparto lo que se dijo hace muy poco de que Argentina todavía no está en un proceso, en una estabilización, no ha alcanzado un estado de estabilización. Creo que llegar a la estabilización para luego tender al desarrollo es un camino, es una escalera. Y Argentina recién está en los primeros escalones. Creo que el primer escalón, y eso es lo que estamos también analizando un poco desde Ceres, el primer escalón es político. Y hoy, con la representación legislativa que está teniendo, es complejo. Si bien ha logrado, por ejemplo, buenos resultados en lo que fue la ley bases, necesita un porcentaje mayor en el legislativo. Entonces, se juega mucho en lo que son las elecciones estas de octubre, de poder tener una representación mayor. Una vez que se cumpla ese escalón político, suponiendo que se cumple, eso va a permitir pasar hacia el siguiente escalón, que es poder generar mayores condiciones para la llegada de inversiones privadas. O sea que eso es lo que está necesitando hoy Argentina. Ya ha hecho programas de incentivos y de exoneraciones a inversiones que ya están viendo los resultados, pero para generar algo que realmente mueva la aguja, yo creo que se necesitan todavía pasar más leyes y dar más incentivos a la inversión, tener más tiempo de esta mejora macroeconómica y así poder, con tiempo y con un respaldo político mayor, tener una mejora más significativa en lo que es la inversión privada. Y eso sería alcanzar como el segundo escalón. Y luego de un tiempo de eso, de más inversión, que también den espacio a más recaudación, y esa mayor recaudación empiece a dar espacio a generar un mayor gasto en aquellas áreas que son claves para la economía y que, bueno, el Estado
termina haciendo cosas que el privado no puede hacer y que Argentina obviamente necesita también una mayor presencia estatal en aquellos lugares en donde el Estado tiene que estar. Ahí sí, después de ese tercer escalón, creo que se va a poder hablar de una Argentina estabilizada. ¿Son cosas probables? Sí, pero nuestro punto de vista es que todavía falta, hay varias pruebas por pasar y creo que desde nuestro punto de vista la primera está en octubre y eso es clave para poder pensar en el futuro. Eso como para un comentario y para no también ser un poco repetitivo con lo que ya se estuvo hablando, que la verdad que han pasado por todos los temas y por todos los números interesantes que podría dar. Y después, por otro lado, algo me parece que es muy relevante, más allá de lo monetario, lo estrictamente monetario y lo estrictamente fiscal que está haciendo el gobierno de Milei, algo muy importante y de que Argentina partía de un punto terrible, es el trabajo que está haciendo Schwarzenegger en lo que respecta a la desregularización. Es muy importante. Argentina estaba partiendo de un punto de una economía, pero extremadamente regularizada. Lo sufrían los argentinos, lo sufrían los vecinos. Los argentinos venían a Uruguay y les parecía a Uruguay un país con pocas reglas y nosotros tenemos un nivel de regularización altísimo, pero la verdad es que Argentina estaba partiendo de un punto insostenible. Y el trabajo que se está haciendo es muy bueno, es muy interesante. Incluso nosotros desde Ceres hemos largado para Uruguay un formulario bastante similar, que estamos difundiendo en empresarios, bastante similar a lo que está haciendo el Ministerio de Regularización en Argentina, donde estamos difundiendo entre empresarios para que ellos denuncien, en el buen sentido de la palabra, regulaciones obsoletas, innecesarias, duplicadas o regulaciones que están perjudicando lo que es la inversión y lo que es la actividad privada. En ese sentido, lo que se ha avanzado en Argentina con miles y miles de regulaciones denunciadas por personas y por empresas, y lo que se ha avanzado con esa base, y ya se han tomado varias decisiones en lo que respecta a eliminar regulaciones, a flexibilizar permisos, a mejorar lo que son el marco normativo tanto para la importación como para la exportación, que Argentina partía de un entramado de reglas brutal que estaba trancando muchísimo la actividad empresarial, la actividad económica, obviamente perjudicando el empleo y también teniendo un efecto en los precios, porque ¿qué son a la larga las regulaciones a las importaciones? ¿En qué se terminan manifestando? Mayores precios. Entonces, ese trabajo es muy importante y creo que es buena parte de lo que está, buena parte no, pero sin dudas es una parte de lo que explica los buenos resultados a nivel tanto económico como de inflación y puntualizar datos en lo que respecta a la economía. Argentina, si uno ve el promedio anual de crecimiento de los últimos 10 años, es nada el crecimiento, es 0, poco, 0, no tengo bien el número, pero 0,1, 0,2, o sea, no creció en los últimos 10 años y creo que se extiende también unos años para atrás. Es insostenible una economía sin crecimiento. Ni en 2025, más allá de que se esté partiendo de una base baja y de un 2024 con caída de la actividad, se proyecta un aumento del 5%. Entonces, eso es muy importante, Argentina lo necesita. Argentina necesitaba este plan de estabilización, pero vuelvo a mencionar que todavía creemos que no se llegó. Sí hay un plan, sí hay un camino que probablemente y ojalá tenga éxito por el bien de los argentinos, también por el bien del Uruguay desde el punto de vista, porque a Uruguay le sirve siempre obviamente que Argentina le haya bien, por el bien de América Latina, es muy importante tener una potencia argentina con potencia, valga la redundancia. Así que para no repetir un poco de lo que ya se habló, creo que lo que quería aportar va por ahí. Y bueno, siempre Argentina es un caso especial para analizar. Se dice que las economías, tipo de economías son cuatro, las que van hacia el desarrollo, las desarrolladas, Japón y Argentina. Así que siempre es muy interesante todo lo que nos da el vecino país y ojalá
esta aventura hacia la estabilización y el desarrollo salga bien, porque Argentina lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Henry Oporto ha pedido la palabra. Los demás colegas que quisieran hacer aportes de comentario o pedir la palabra también pueden hacerlo. Entonces comenzamos con Henry Oporto, luego está José Ureña y Walter Guevara. Adelante, Henry. Gracias, Roberto. En realidad ya escribí mi comentario y mi pregunta en el chat. No sé si puedes leerla. Sí, la pregunta estaba centrada sobre todo en hasta qué punto la gobernabilidad es una barrera para consolidar la estabilidad argentina, la estabilización argentina. Ese es un tema que tiene que ver, lo ha mencionado también Alfredo en su comentario, así que hay que ver, y Martín, ¿no? Sobre todo hay que ver en qué medida las dificultades para dolarizar no fueron de falta de voluntad, sino de falta de condiciones políticas para hacerlo. O quizás podríamos volver también en el comentario de Alfredo para ver en qué medida en el Ecuador se generaron, se produjeron las condiciones políticas, porque al final de cuentas les costó el gobierno a ustedes, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto un gobierno está dispuesto a ese nivel de sacrificio para conseguir un resultado de largo plazo tan efectivo. Adelante, José Ureña, por favor. Sí, no sé si se me escucha. Se le escucha muy bien, adelante. Ah, No ya. se le ve nada, pero Muchas gracias. Ahora yo ahora creo sí. que también se ve. Bueno, yo rescatar la participación de Arizaga me pareció muy bien, como la visión optimista de Mauricio Ríos la escuché, pero como que Arizaga lo hace llegar, digamos, tocamos más la realidad, ¿no? De datos optimistas, digamos, esa caída de la pobreza como un artilugio estadístico, se pudiera decir. Yo, digamos, sobre el gobierno de Milei, puedo decir que al principio había muchas expectativas y demás, pero yo creo que a veces las expectativas se enfrían, y a veces yo lo que veo en el gobierno de Milei es mucha retórica, pero detrás de la retórica hay que ver, digamos, las letras pequeñas, y eso es lo que Arizagua puntualiza, ¿no? Que con el riesgo país actual en Argentina no se puede regresar a los mercados internacionales, que Milei le cambia de nombre a la oficina tributaria, pero según la derecha diario, ¿no? Que es uno de sus portadas, se puede decir, de los medios más financiados y reconocidos por el aparato estatal de Milei, dice que la recaudación ha subido, ¿no? Y yo siempre voy a recordar lo que dice Kachanowski, las puntuaciones que le hace Kachanowski y demás, que hay que tomar digamos, con frialdad las expectativas y las apreciaciones que se hacen a veces de Milei. Se las infla un poco, yo diría, por las inclinaciones políticas que podemos tener, pero yo creo que hay que ver más, digamos, en el largo plazo hay que ver, digamos, si Milei consigue la reelección y si esa estabilización, digamos, va a durar en el tiempo, si digamos, esa política fiscal, digamos, como, ¿cuál fue la mejor herencia de Margaret Thatcher? Decían Tony Blair, digamos, si el sucesor de Milei, incluso, digamos, la política fiscal, digamos, esa estabilidad fiscal se va a heredar en el mismo kirchnerismo y van a cambiar de ver y van a cambiar su forma de ver, digamos, el manejo de la economía y en el futuro el riesgo país va a disminuir y Argentina, digamos, va a llegar a la meta que se quiere o, digamos, se va a enfriar con el final, digamos, de este gobierno de Milei, va a entrar otro gobierno y se va a seguir en lo mismo, aumento del riesgo país, aumento de la deuda y los demás males de la economía argentina que han persistido durante siglos, ¿no? Yo rescataría mucho eso, el contraste, digamos, Mauricio Ríos lo presentó muy bien con los datos, pero Arizaga como que enfría, digamos, las cosas y le da un contrapeso a lo que se habló hoy día. Y agradezco, digamos, porque las dos se puede decir, las dos intervenciones han sido muy provechosas y se saca mucho de esto. Gracias. Muchas gracias, José. Adelante, Perdón, Walter Roberto. Guevara. Perdón, quería intervenir con la anuencia de Roberto por alusiones indirectas, sobre todo
las del chat. Henry Perdón, Oporto, sí, Mauricio, les voy a dar la palabra después, no te preocupes, van a tener los dos la oportunidad ok. de intervenir con más tiempo, no hay problema, ya vamos a acumular un poquito y les pido a todos que por favor, en nuestra norma es 2, 3 minutos de comentarios y preguntas, ¿no? Adelante, Walter Guevara. Solo pregunta. Comentario sería que a mí, siendo totalmente ignorante en el tema económico, me pareció un milagro que Milei sea elegido y que pueda implementar un programa de estabilidad en un país populista, el primero de América Latina con el peronismo, como es Argentina. Otra cosa que me llama poderosamente la atención, en Ecuador, Correa, uno de los campeones del populismo irresponsable, cómo no ha revertido este asunto de la dolarización, siendo que el enemigo principal es el imperialismo, el dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, obviamente es una obviedad inescapable que la economía no funciona en una burbuja aislada de lo político, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones han permitido políticamente a Ecuador sostener la dolarización y qué condiciones permiten a Milei día a día sobrevivir e incluso mejorar su popularidad? ¿Será que todo el histrionismo, el drama, todo lo payaso que es Milei ayuda en un público como es el porteño, donde sí, todos ellos tienen esa característica, ¿no? Y finalmente, Perú. He oído decir que la economía peruana está supremamente bien. Y si hay un país peor manejado que Bolivia en lo político, es Perú. No, eso no es difícil de probar. Entonces, mi pregunta para todos los tres presentadores excelentes, y se agradece todo lo que nos han instruido, es cómo ha operado la economía en distintos ambientes donde lo político no parecía dar mucha esperanza de que las cosas funcionaran. Gracias. Gracias, Walter. Simón Pachano, por favor, la palabra. Gracias. Yo tengo dos preguntas para Alfredo, pero previamente me parece necesaria una aclaración a Roberto. Me parece que no se puede atribuir a la dolarización la caída del gobierno de Maguad. Fue un complot que venía desde antes, en donde participaron incluso algunos sectores militares, no necesariamente la cúpula en ese momento, ¿no? Y fue un proceso mucho más complejo. Venía además de una situación económica muy, muy difícil, con lo que se llamó el salvataje bancario del año anterior a la dolarización, y por lo tanto no tuvo que ver la dolarización. Más bien, creo que ha sido un factor de estabilización, como lo señaló Alfredo, y como se ve hasta este momento. Quizá otra aclaración también a Walter Guevara. El primer populismo en América Latina no fue el peronismo, fue más bien el velasquismo ecuatoriano, ¿no? Que fue de los años 30. El peronismo es los 40. Bien, Alfredo, con todo los beneficios, lo positivo de la dolarización que hemos conversado en múltiples ocasiones y que está en el libro de Yamil, en donde tienes también un artículo y que yo recomiendo que lo lean porque es el libro Cómo hicimos la dolarización, se denomina. Aparte de, digamos, considerando todos los aspectos positivos, ¿por qué Ecuador tiene tan baja tasa de crecimiento? Si vemos el producto per cápita de los últimos 20 años, prácticamente no ha crecido el per cápita, ¿no? El producto bruto sí, pero el per cápita no, pero el bruto en sí mismo tenemos tasas de 2, 3% en los mejores momentos. Entonces, ese es uno. Segundo, ¿por qué junto a eso tenemos tan altas tasas de interés? Tanto interés pasivo como interés activo, digamos, ¿no? Entonces, ese es un problema, o dos problemas, digamos,
que tienen que ver con la economía y cuánto se debe eso a la dolarización y cuánto afecta. Y como Alfredo maneja también la cosa política, él va a responder a Walter Guevara sobre el por qué Correa no desdolarizó, ¿no? Que es un tema que lo hemos hablado en algún otro momento en este mismo foro, ¿no? Gracias. Gracias, Simón. Pedro Andrés Badrán, por favor, enciende tu micrófono y tu pantalla. Adelante. Buenas noches a todos. Realmente qué buen espacio nos ha tocado ahora en el Diálogos de Marcos Escudero. Más que una pregunta, dejar simplemente un comentario acerca de las impresiones que nos han dejado estas exposiciones. Considero que lo que procura hacer Mauricio es resaltar la difícil tarea que era estabilizar Argentina. No, o sea, era muy difícil, las condiciones no estaban para nada dadas. Y todo termina siendo sorprendente, más allá de los pormenores y de los matices y de toda la gama de grises que se pueda comentar al respecto. No se podía concebir algo predecible que ganara Milei. Y luego cuando gana, tampoco se consideraba muy predecible que pudiera perdurar en el gobierno con todo el aparato del peronismo en las calles, con todas las protestas todos los días. Tampoco se concebía posible que pudiera implementar parte de su plan económico, porque tampoco tenían la mayoría correlativa en el Congreso. Entonces, más allá de los datos estadísticos que nos presenta muy bien Mauricio, creo que es importante destacar la parte política que ha logrado Milei, de poder construir ciertos consensos en un Congreso donde no tiene una relativa mayoría, viniendo además de una fuerza política no tradicional, no esperable de esos políticos de garra, de vieja escuela, que saben desempeñarse y moverse entre los pasadizos del Parlamento y saben escurrirse para luego construir consensos. Definitivamente nadie se esperaba la capacidad que ha tenido Milei de poder implementar sus planes de gobierno. En la medida en que los haya podido implementar al 10%, al 50%, al 80%, creo que nadie tenía la mínima esperanza de que pudiera durar 6 meses. Y completa el año con números positivos. Evidentemente no es, pues, faltará mucho, evidentemente faltará muchísimo y se podrá matizar muchas cosas sobre si es la pobreza de verdad, que si la pobreza se la puede medir de este otro modo. Correcto, ¿no? Cifras hay para probar absolutamente todo, pero creo que lo destacable en el caso de Milei es que nos ha sorprendido a propios y extraños, a los que éramos fan de Milei antes de que llegue a la presidencia y a los detractores también los tiene completa y absolutamente sorprendidos. No le daban 6 meses de continuidad en el gobierno, termina el año con la popularidad hacia arriba. Creo que eso es bastante destacable desde lo que yo pudiera aportar, que es un análisis más politológico que económico. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora sí, Mauricio, tienes la palabra. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, por adelantarte, porque yo me iba a extender y voy a ser simplemente breve. Bueno, simplemente, yo creo que estamos en un ambiente muy cordial, entre amigos, con invitados muy importantes acá, y hay que destacar la predisposición de dedicarle tiempo a algo sumamente importante y de lo cual vamos a poder extraer muchas y muy buenas lecciones, pero de poder esto de reducir, de que los comentarios y al esfuerzo que se hace y el trabajo y el tiempo que se dedica a esto, diciendo que la exposición de Alfredo ilustra la diferencia entre el análisis objetivo y el propagandístico. Respetémonos, por favor. Y cuando se le dice payaso a Milei, que sé yo, creo que nos estamos excediendo un poco. Creo que estamos tratando de extraer lo mejor posible de lo que ha sucedido de la experiencia argentina, que, insisto,
si acaso Argentina no ha convertido, si acaso Milei, perdón, no ha convertido a Argentina en una economía del primer mundo en un año, pero discúlpeme, perdón que no haya sido así, lamento decepcionarlos, pero nuevamente, y parafraseando a Pedro también, estoy plenamente de acuerdo. No porque mi ley no haya reducido a cero la inflación en tan poco tiempo, no va a haber dejado de tener éxito, pero por favor, es decir, lo que ha sucedido en Argentina es extraordinario en todo ámbito. Sí, hay errores, se podían haber hecho cosas mucho mejores, sí. Yo hubiera preferido que se implemente la dolarización como se pensaba en un principio, sí, efectivamente. Pero haber reducido, haber hecho un ajuste fiscal del 30% del Producto Interno Bruto, reduciendo efectivamente la pobreza, reduciendo la inflación, haciendo impacto y justamente explicando de esa manera el solo hecho de que haya bajado la inflación de manera sistemática, sostenida hasta el día de hoy, por supuesto que va a impactar positivamente en la reducción de pobreza, por favor, pero por donde se lo vea y entre varias otras cosas más. Es decir, e insisto, como muy bien decía Pedro, también inicialmente se pensaba que Milei ni siquiera se iba a presentar a elecciones y que iba a hacer un papelón. Luego que iba a perder en primera vuelta. Luego que no iba a ganar a primera vuelta. Luego que no iba a poder gobernar más de una semana. Que no iba a poder hacer el ajuste. Que no iba a poder levantar el cepo y así sucesivamente. Es decir, ¿dónde más le vamos a mirar a Milei? ¿Cuáles defectos más le vamos a encontrar? Nos vamos a seguir concentrando también en su pelaje, en su histrionismo, en su manera de hablar. Creo que eso excede el mensaje. Es decir, sí, es anecdótico, lo que ustedes quieran. Y las anécdotas que podría contarles yo de todo el tiempo que hemos compartido con él y su hermana mientras estuvieron en Bolivia, porque hemos estado juntos varios días y paseando el país. Pero no importa, no es eso lo importante. Para mí, en el caso de Bolivia, necesitamos dolarizar. No necesitamos seguir el camino de la revaluación de la moneda nacional como en Argentina, porque es altísimamente peligroso. Ya sea de manera ordenada o desordenada, la dolarización es altísimamente superior en todo ámbito y lo demuestra nada menos que el Ecuador. A Bolivia también le salió bien la revaluación del boliviano en el 85, pero porque tuvo la fortuna, porque existe la posibilidad de hacer reformas estructurales del ámbito real de la economía y no solamente del ámbito financiero, monetario, cambiario, etcétera, mediante decreto supremo. Mi ley no lo puede hacer por decreto supremo, necesita una ley, como dije en un principio. Hay mucho por hacer, existen riesgos todavía, pero insisto en decir, y con esto cierro, lo que ha hecho Milei hasta aquí es extraordinario y más de un analista político debería estar estudiando más que simplemente denostando a Milei solamente por cómo se no peina, ¿ok? Entonces, insisto, les agradezco enormemente los comentarios, está muy bien, pero por favor, respetémonos un poco, por favor, les agradezco. Gracias, Mauricio. Alfredo Arizaga tiene nuevamente la palabra. Muchas gracias. Vamos con algunos de los temas que se han planteado. ¿Cuáles son las condiciones políticas para dolarizar? Mauricio lo ha topado. Depende de el arreglo constitucional en cada país. En el caso de Ecuador, el presidente Mauad organizó un grupo multidisciplinario para que podamos primero evaluar la posibilidad de dolarizar, segundo la conveniencia, porque había una propuesta, casi un eslogan, sin mucha profundidad, impulsada por un grupo de empresarios de Guayaquil, pero creo que nadie se había detenido a pensar cómo se podía dolarizar sin violar la Constitución, por ejemplo, que es algo que Mauricio está mencionando. Entonces, hubo unos abogados que evaluaban ese tema, los economistas hacíamos otra cosa y así. Y creo que eso es un trabajo necesario en cada uno de los países y la normativa es distinta. Entonces, yo le he escuchado a Yamil Mawad decir algo que me suena muy acertado.
Cualquier tipo de política económica necesita de 3 patas para que pueda permanecer en el tiempo de manera exitosa. La una es que sea técnicamente viable. La segunda es que exista un arreglo político que permita poner en práctica esta política. Y la tercera es el proceso de oficialmente adoptar el dólar fue mucho menos traumático que el que atravesaron en esa misma época algunos países europeos cuando adoptaron el euro. Fue más fácil dolarizar en Ecuador que adoptar el euro en Italia, para ponerles un ejemplo casi caricaturesco. Luego, ¿por qué Correa no ha podido revertir la dolarización? Porque sencillamente la dolarización es más popular que Correa. 90% de la población en Ecuador no quiere que volvamos a una moneda propia. Una parte importante de la población critica el tipo de cambio al cual dolarizamos. Y al no tener una formación técnica en economía, una buena parte de la población cree que la pérdida de valor que tuvieron en sus ahorros, en sucres, en la moneda local, es consecuencia de la dolarización, cuando más bien es consecuencia del proceso previo a la dolarización, cuando el tipo de cambio se incrementaba en forma desmedida y la dolarización puso freno a esto. Pero bueno, educar a la población es muy difícil, y eso los cientistas políticos lo conocen a la perfección. Lo importante es que incluso con un presidente tan demagogo e irresponsable como Correa, la dolarización no se terminó porque la mayor parte de la ciudadanía quiere que el dólar permanezca. Y no hay un arreglo jurídico, ni siquiera llevando esto a una norma constitucional que pueda garantizar que la dolarización se mantendrá hacia adelante. Solo la opinión pública dependerá de la estabilidad de la dolarización. Ahora, Simón preguntaba por qué Ecuador tiene un crecimiento económico tan bajo. Bueno, porque durante estos 25 años de dolarización, más de la mitad estuvo gobernado por un tipo como Correa, que tenía la peor mezcla de políticas públicas que se puede tener para impulsar crecimiento económico. Sin embargo, de lo cual, si comparamos los indicadores de ingreso por habitante de Colombia, Perú y Ecuador, Colombia, un caso de un país que teóricamente maneja con éxito moneda propia. Perú, un país que ha hecho un gran esfuerzo por mantener la estabilidad de su economía, y Ecuador dolarizado. Y estamos los 3 países en niveles más o menos similares. Ecuador mejorando su situación comparada a estos 2 países. Perú y Ecuador mejorando frente a Colombia en cualquiera de los indicadores económicos per cápita o indicadores sociales. Y así como en las empresas existe el bottom line, pérdidas y ganancias, para saber si vamos bien o mal, a mí me gusta usar la esperanza de vida como un indicador social. Y Ecuador tiene la esperanza de vida más alta de la región. No ha de ser que la pobreza es más extrema en Ecuador y que la gente viva más. Debe haber algo en las condiciones de vida de Ecuador para que la gente viva más que en otros países de la región. A veces somos
innecesariamente agrios en la crítica sobre nuestros propios países no estoy en esto confrontando con Simón, sino que creo que es poco el reconocimiento o la defensa que se hace sobre los méritos que estamos teniendo en la experiencia o en la situación de un país. Y en este sentido, lamento, Mauricio, si es que fui demasiado crítico con la gestión de Milei. No es mi intención. Yo creo que Milei es un fenómeno político muy interesante y ojalá sirva de ejemplo a otros actores en la región. Pero creo que para que pueda ser un ejemplo realmente valioso, tiene que ser exitoso. Y para que sea exitoso, tenemos que reconocer que todavía es muy temprano para cantar victoria y que falta mucho camino por recorrer. Luego, Simón, ¿por qué la tasa de interés es tan alta en Ecuador? A ver, veamos. El riesgo país en Colombia, en Perú, está en el orden de 300 puntos básicos. En Ecuador estuvo en 1.800 puntos básicos hasta hace 15 días. O sea, que el gobierno tenga que pagar 18 más la tasa del tesoro, 22% de tasa de interés, y que una empresa de las más prestigiosas en Ecuador obtenga financiamiento al 7 o al 8% es un milagro. O sea, estos pensábamos antes de la dolarización que era imposible. ¿Cómo una empresa obtiene al 7 o al 8% si el gobierno tendría que salir a pagar 21 o 22%? Cuando usamos la tarjeta de crédito en Ecuador, tenemos una tasa de interés del 16-17%. En Estados Unidos tienen el 25%. Cuando obtenemos un financiamiento para un vehículo en el Ecuador, pagamos el 15%. En Chile, que es un modelo de la región, pagan entre el 18 y el 24%. Entonces, la tasa de interés en Ecuador es alta, pero es mucho más baja que lo que debería ser con ese nivel de riesgo país y es más baja que en determinados segmentos o productos en distintos países. Le haría mucho bien al Ecuador que la tasa de interés se reduzca, sin duda. Podría mejorar condiciones de vida y podría incentivar el crecimiento económico. Para poder conseguirlo, tenemos que generar un mayor grado de confianza. Y yo estoy seguro que con un gobierno políticamente estable, como el que creo que estamos inaugurando ahora, y que no haga muchas cosas, pero que sencillamente genere un poco más de certezas sobre la estabilidad de las normas hacia adelante, vamos a tener un verdadero ejemplo de los beneficios que puede producir la dolarización. Porque hasta ahora la dolarización ha funcionado en un contexto, en un entorno tremendamente hostil hacia lo que se requiere para crecimiento económico y mejora de condiciones de vida de la población. Y yo quisiera terminar con algo que Mauricio mencionó, y es, ¿qué pasa si es que Bolivia busca estabilizar su situación económica a través de la dolarización? Hace 25 años yo no era un abogado, no, yo no era un evangelista de la dolarización. Con el paso del tiempo me he ido decepcionando de los países que se presentan como
grandes ejemplos de buen manejo de Banco Central independiente y moneda propia. Me he decepcionado de Chile, me he decepcionado de Brasil y me he decepcionado de Colombia. Y hoy día sí soy un defensor mucho más intenso de la dolarización, no solo como un mecanismo para estabilizar una economía, sino como un esquema que permite que los países generen las certezas que se requieren para que la inversión florezca y para que las condiciones de vida de la población mejoren. Y yo creo que Bolivia es un claro ejemplo que mezcla las dos cosas. No va a haber ningún tipo de política pública más efectiva para estabilizar la situación económica de Bolivia en forma rápida que dolarizar. Y no creo que haya ningún tipo de política pública que sea más efectiva para generar certeza hacia adelante que le permita a Bolivia atraer inversión y mejorar las condiciones de vida de la población. La gran pregunta que se hacen muchos colegas es, ¿y de dónde van a salir los dólares para dolarizar si no hay reservas en Bolivia? Y si quieren podemos profundizar, no lo voy a hacer este minuto, si les queda tiempo, yo sé que hemos consumido mucho. Les quiero decir que no se necesitan dólares para dolarizar. Con Emilio Ocampo trabajamos en una propuesta de dolarización en Argentina, que lamentablemente el presidente Milei no la aceptó, creo que más por motivos políticos que por motivos técnicos, que demostraba que no se requieren dólares para dolarizar. Y ahí me detengo. Muchas gracias. Tenemos ya un tema para el próximo evento, entonces, con Alfredo para trabajar con más detalle este tema. Walter Guevara ha pedido una vez más la palabra. Después vamos a hacer un pequeño comentario si es que no hay más intervenciones. Walter, adelante. Súper cortito. Creo que un ecuatoriano se copió de Arquímedes que dijo, denme un punto de apoyo y moveré el universo. Creo que Velasco Ibarra dijo, denme un balcón y ganaré una elección. Gracias por corregirme, Simón. Es verdad que ese populismo fue anterior al peronismo, pero creo que también fue superior en muchos sentidos. Bueno, no siento que deba disculparme de haber sido factual y objetivo como lo haría respecto a Donald Trump. Es decir, hay políticos cuyos gestos de payasos les ayudan a ganar popularidad. Son gente que tiene una estimación cínica del electorado y lamentablemente no se equivocan. La mitad del electorado de la democracia más antigua de los tiempos modernos ha votado por Donald Trump y creen todas las cosas que dice ese payaso. Ahora, me parece que Milei, cuando saca una motosierra, no es un político tradicional, no es un político elegante, no es un político políticamente correcto. Está haciendo payasadas que gustan al porteño, sino a todo el argentino. Y a mí me parece milagroso. No soy quien pueda evaluar sus éxitos económicos, pero políticamente a mí me parece que muy difícil decir que le está yendo mal. Me parece un milagro y me parece que las herramientas que él utiliza para generar apoyo y no caerse le están funcionando. Otra cosa es que alguien como yo piense que esas herramientas, digamos, exceden el comportamiento de alguien que esté vestido de etiqueta. Así que no siento que me deba disculpar, pero no me molesto en absoluto de que me llamen la atención. Gracias, Walter. Creo que un pequeñísimo comentario sobre la comparación que hemos tenido aquí sobre el proceso argentino y el proceso ecuatoriano. En ambos casos es notable que estemos hablando de cómo se han logrado, se han alcanzado ciertos éxitos más o menos grandes, más o menos pequeños,
a pesar de, ¿no? En el caso argentino, a pesar de una cultura política fuertemente arraigada en el estatismo, el movimiento de masas y el populismo que se había insertado en la Argentina por casi 70 años, hasta arrastrarla al nivel que había llegado, ¿no? Sin embargo, ahí hemos visto cómo a pesar de todo ese empeño, todo ese monte en contra, Milei logra avanzar con gestos poco ortodoxos, pero logra avanzar, no solamente gana poco a poco espacio electoral, sino que logra ganar la elección, ganar la segunda vuelta y ganar frente a un Congreso adverso y hostil. Y en el otro caso hemos visto también una política de dolarización que se mantiene y que ha ganado espacio hasta el punto de vista, hasta el punto final de haber conquistado a gran parte de los ecuatorianos, a pesar de una lucha hostil, como Alfredo lo ha mencionado, a pesar de una continua hostilidad, el Ecuador se ha aferrado a ese instrumento. Ahora, me parece interesante, por otro lado, hacer la comparación entre Ecuador y Perú, porque claro, el Ecuador logra mantener este pivote central de la economía gracias a que se le quitó al gobierno un instrumento clave de manipulación de la economía, que era la política monetaria, ¿no es cierto? Era una situación en la que la gente y los economistas posiblemente eran los primeros en rechazar esa idea, ¿no? Era como cortarle un brazo al gobierno. Y así funcionó y así fue y por suerte así funciona también, ¿no es cierto? Es decir, han logrado, como decía Alfredo, desacoplar por lo menos ese componente de la economía de la política y esto ha salvado a gran parte de la economía ecuatoriana porque si bien sus tasas pueden ser bajas, son tasas positivas, son tasas continuas y posiblemente son mucho más ricas que las que tenían antes, porque una cosa es crecer explotando recursos naturales a tontas y a ciegas, como en el caso boliviano, y otra cosa es crecer cultivando camarones en laboratorio, cultivando flores en gajo por gajo, etcétera, ¿no es cierto? Es mucho más sostenible, es mucho más generadora de una riqueza sana la que se ha producido en Ecuador. Entonces, no me cabe duda que una buena política económica fuera de la monetaria que ya se le ha quitado, le va a dar un impulso al Ecuador mucho mayor que el que ha tenido hasta ahora. Pero todo depende en qué medida Noboa logra realmente aprovechar esta circunstancia. En el caso del Perú también tenemos un desacople entre lo económico y lo político y aparentemente se debe a las condiciones institucionales del Perú. ¿No es cierto? Por un lado es la autonomía del Banco Central y el hecho de que a pesar de que cambiaban y cambiaban los presidentes, el Banco Central se mantenía resguardado institucional y legalmente y podía operar con entera autonomía de lo que podían decirle los ministros de Economía y de Finanzas. Y por el otro lado, el otro componente que siempre se nos pasa por arriba es en qué medida el Perú logró generar en el Parlamento un absorbente de las crisis políticas. La crisis política, por ejemplo, en el caso boliviano, sale muy rápidamente a las calles, llega muy rápidamente al tipo de cambio, al dólar, etcétera, porque no hay un parlamento que absorba esa crisis política. El régimen semiparlamentario peruano creo que es otra explicación de la estabilidad y el hecho de que se haya distanciado el campo político del campo económico, ¿no? Lo político es mucho más aislado respecto de lo económico que en el resto de nuestros países. En un país presidencialista, la salud del presidente afecta a la salud de las empresas porque el gobierno está muy metido en la vida económica, en la vida cotidiana de la gente. El Perú creo que esos elementos institucionales le han ayudado a preservar una cierta estabilidad económica. Entonces tenemos dos lecciones importantes, ¿no? Una, la de retirarle estructuralmente un instrumento de abuso y de arbitrariedad al gobierno, como ha sido la dolarización, y el otro es tratar de crear un mecanismo institucional que le permita a la economía funcionar de una manera relativamente independiente de los avatares políticos. Con este último comentario quisiera cederles nuevamente la palabra a nuestros tres invitados. Comenzamos ahora por Martín Alesina, luego seguiríamos con Alfredo Arizaga y le damos la última palabra
a Mauricio Ríos. Por favor, Martín, te agradecería hacer un comentario final y, por supuesto, tu despedida también. Y te agradezco muchísimo el que hayas aceptado venir saliendo de una cirugía, de una convalecencia delicada. Gracias, Martín. Adelante. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nada, como resumen, quedarnos con las cosas buenas que está haciendo el gobierno de Milei. Como les decía, la importancia de acelerar reformas pro crecimiento, ya sea el trabajo que se está haciendo a nivel de desregularización, como el trabajo para poder generar una mayor inversión privada. La evidencia empírica muestra cómo no hay otro secreto u otro camino que acelerando la inversión privada para poder acelerar el crecimiento, y eso es la base para poder generar mayor empleo y mayor bienestar social. Así que quedarnos con eso y con los números positivos que está mostrando a nivel de actividad económica en este 2025, después de 10 años de un crecimiento nulo. Y bueno, y reformar un poco esa idea de lo bueno que se está haciendo y de los pasos necesarios para poder alcanzar el nivel de estabilidad que Argentina necesita, como decía, un nivel político de apoyo mayor, además, a pesar de que ha logrado cosas muy buenas con la poca representación parlamentaria, que eso después le permite ir dando los siguientes pasos. Pero nada, quedarnos con esas cosas buenas y siempre monitoreando a la Argentina, porque si algo tiene es que no nos aburre, porque cada día tiene una noticia nueva. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, buen fin de semana para todos. Gracias, Martín, muy amable. Le doy la palabra ahora entonces a Alfredo Arizaga y quisiera que nos adelante una pista nada más sobre por qué es posible dolarizar sin dólares. Me imagino que parte del secreto es tener un sistema financiero amplio, sólido, consistente y una población muy bancarizada, pero supongo que podemos dedicarle a este tema otra sesión de diálogo. Y solamente quería pedirle una pista que nos ayudara y nos diera una orientación y nos sacara de la curiosidad que nos ha provocado. Adelante, Alfredo. En primer lugar, Roberto, agradecerte mucho por la invitación a este foro muy interesante. Cuenten conmigo en el futuro si quieren profundizar algunos temas, como puede ser la propuesta de dolarización para Bolivia. Mi única sugerencia es no crean en la propuesta de la dolarización endógena. Eso es una ilusión, es casi un engaño, es algo parecido a lo que vivió Venezuela hace un poco más de un año y medio, cuando creían que porque la gente empezaba a usar dólares para sus transacciones, el país se estaba dolarizando. Lo único que hace la dolarización es quitarle al Banco Central la facultad de emitir dinero y a través de emitir dinero afectar las condiciones de vida de la población. El sueño de todo economista es ocupar ese cargo, ese puesto público que tiene mucho más impacto en cómo la gente vive que el propio presidente de la República. Y no es un funcionario electo, sino designado. Incluso en países como Estados Unidos y Europa, hemos vivido en los últimos años tremendas consecuencias negativas en la población por decisiones inapropiadas de funcionarios del Banco Central. Las tasas de inflación elevadas en Europa y en Estados Unidos han dañado considerablemente las condiciones de vida de buena parte de la población. ¿Por qué se puede dolarizar sin tener dólares? Esto lo podemos conversar extensamente cuando ustedes quieran, pero la dolarización es en el 90% un asiento contable y en el 10% un canje de la moneda local por dólares físicos en billetes o monedas. Algunos economistas creen que hay que canjear M2, están profundamente equivocados. Otros creen que hay que canjear M1,
están profundamente equivocados. Y estoy usando unos términos económicos, yo sé que muchos de ustedes no son, pero lo único que habría que canjear son los billetes y monedas emitidos en la denominación local, en pesos, en sucres, en nuestro caso. Eso es lo único que habría que retirar del mercado y entregarles cualquier moneda. El dólar no es mágico, podrían ser euros o podría ser, si es que ya creemos que la moneda peruana, que ha sido durante 15 años la moneda más estable del mundo, si creemos en esa moneda, podríamos entregarles eso. ¿Qué necesitamos garantizar? Que no se vaya a financiar con emisión de moneda local el déficit fiscal. Ahí está la magia, no es otra cosa. Entonces, si es que lo que hacemos es entregarle dólares de Estados Unidos o la moneda que escojamos a las personas que nos devuelven la moneda local emitida por el Banco Central, se acaba este problema y se ha dolarizado. Pero Emilio Campo, con quien trabajamos en la propuesta de dolarizar a Argentina, se inventó algo que me parece muy interesante y es no retiremos los pesos que están en circulación, especialmente en Argentina, donde la denominación de los billetes en pesos es tan baja comparada con el dólar que puede servir como moneda fraccionaria. Porque en Ecuador uno de los problemas que teníamos es que muchas cosas valían menos de $1. Y es muy difícil traer de Estados Unidos monedas de 25 centavos, de 10 centavos o de 5 centavos. Entonces, sí hubo un efecto de que la gente en los comercios trataba de agrupar productos que valgan por lo menos $1. Y eso alimentó la inflación inicialmente. Entonces, no te vendían cosas que valga 25 centavos, te vendían un paquete de cosas que llegaban a $1. Pero si dejas la moneda local como moneda fraccionaria, pueden seguir vendiendo productos a 1 centavo, a 5 centavos, a 10 centavos. Y si dejas la moneda local, la emisión de moneda, el monto global de emisión de moneda local, lo dejas circulando ahí como moneda fraccionaria. Esto no es bimonetarismo. Después, en otra sesión podemos profundizar en eso. Si dejas circulando como moneda fraccionaria una parte o la totalidad de la moneda local, no necesitas ni un solo dólar de la reserva del Banco Central para dolarizar. Dolarizas durante un fin de semana a través de una disposición legal que diga: instituciones financieras transformen a este tipo de cambio, transformen en dólares los depósitos y los créditos que tienen en sus balances. Nada más. Está sin micrófono, Roberto. Sí, sí, estaba igual de pasmado que todos con esa última afirmación que, vuelvo a insistir, nos abre la posibilidad de hacer un encuentro para discutir opciones de dolarización versus bimonetarismo. Ese es uno de los temas que seguramente va a sonar muy fuertemente en la campaña que estamos iniciando en Bolivia, que va a ser una campaña sin duda centrada en el manejo de la crisis económica y en el ajuste que va a haber que realizar en los próximos meses. Así que hemos llegado prácticamente al final de esto. No sé si... Roberto, quería una- intervenir. Simón. Me tocaba al final Dale, para cerrar, Dale, por favor. Simón. Una Sí, cosita sí, nada dale, más Simón, y de antes. ahí Mauricio. Adelante. Solo es un apunte.
Si es que se hace una nueva reunión sobre este tema, yo sugeriría que se invite a Emilio Campo. Él estuvo Claro, en la reunión en que estuvo, en el café que estuvo Yamil Maguad. Entonces él ya conoce incluso correcto, este grupo. Eso nada más. exacto. Sí, no, perfecto. Gracias, Simón. Como siempre, tu aporte como parte del grupo Marcos Escudero es bienvenido. Así que lo vamos a tomar en cuenta. Mauricio, adelante, por favor. Sí, muy rápidamente. Don Alfredo, no, por favor, mi intervención anterior no fue por sus comentarios en absoluto. Por favor, más bien aprovecho para decir que estoy plenamente de acuerdo con usted respecto de todo lo que ha dicho. Falta mucho por verse todavía en Argentina, aunque no hubiera sido poco ya lo que hubiera hecho Javier Milei, plenamente de acuerdo. Y mi comentario iba más concretamente al comentario que hizo concretamente Henry Oporto en el chat, que calificó mi análisis como propagandístico y lamentablemente es algo que puedo aceptar simplemente. Y respecto de esto de que no se necesitan dólares en la economía, sí, muchas veces, porque es algo que yo propongo también, me han dicho, ¿cómo vas a plantear la dolarización de la economía de Bolivia si no tienes reservas? Pues justamente, curiosamente, si tuviéramos reservas no necesitaríamos dolarizar la economía, precisamente. Y para sintetizar, me doy la libertad de hacerlo, don Alfredo, todo lo que dijo, no se necesitan, la dolarización exitosa de una economía no depende de la cantidad absoluta de dólares que tenga, sino de su poder adquisitivo, que es un análisis muy distinto del cuantitativo que puede haber. Básicamente eso. Así que si Bolivia quisiera dolarizar hoy mismo, podría hacerlo y sin sobresalto alguno. En fin, aprovecho esta última intervención para mandarles un saludo. Ha sido muy agradable haber podido asistir. Muchas gracias, Roberto, por tu invitación. Encantado, don Alfredo, de haber podido conocerlo, aunque sea virtualmente. Un saludo a todos los amigos y pues que tengan un excelente fin de semana. Otra vez, muchas gracias a todos. Este ha sido una sesión más del Diálogos al Café, Marcos Escudero. Espero que podamos encontrarnos nuevamente y les agradezco enormemente a Mauricio Ríos, a Alfredo Arizaga y a Alejandro Alesina. Un abrazo muy grande para todos ustedes y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Tschüss. Buenas chao. noches. Chao.